Hola mis amigos, suscriptores, colegas técnicos, gente que visita el canal. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que tenemos acá, los módulos backline. Este es un módulo universal. Aprovecho la situación, tomé la decisión de subir este video para mostrar algo y responderle al mismo tiempo a un colega técnico que es de otro lugar, de Centroamérica, donde ha subido un video a la red donde yo compartí con él una cierta conversación, y el colega tiene un pensamiento y una postura sobre estos backline donde no toma en cuenta, y voy a insistir en lo mismo. Acá tenemos distintos osciladores backline que los podemos encontrar en varios equipos, en equipos de luminarias LED, de luminarias comerciales, equipos que vienen en varios reflectores comerciales como este que tenemos acá, y el que tenemos acá, que también lo podemos encontrar en los tubos LED nuevos o los viejos tubos fluorescentes que encontrábamos antes, que eran tubos justamente fluorescentes. A través de un gas que los componía se producía el efecto, bueno, de encendido. No vamos a entrar en más detalles, lo que se llamaban tubos fluorescentes. La tecnología cambió y llevamos el tubo a LED. Todos conocemos y todos sabemos que el LED trabaja con una tensión pulsante. Es una tensión rectificada pero pulsante. Si no fuese así, el LED no encendería. Acá tengo distintos osciladores, los cuales todos hacen exactamente lo mismo, con una entrada mínima de 70 volt alternos, donde tenemos la entrada alterna y la salida rectificada. Podemos obtener una tensión desde los 120 a los 160 volt, dependiendo cómo sea la estructura del oscilador. Estos son osciladores de los tubos LED de 36, los tubos cortos, o en su defecto también los tubos de 40 centímetros, si bien digo, llamados vulgarmente, que alimentan los circuitos LED. Pero en sí es un oscilador. Bueno, ¿qué vamos a tocar en este tema? Hay una gran diferencia, y existe una total diferencia con cualquier circuito módulo backline, como por ejemplo con este que tenemos acá. Este módulo backline, nosotros estamos viendo claramente que ahí dice tensión BCC, masa o tierra chasis, y el punto de disparo o el punto connection, on power, como le quieran llamar, que es el que genera que el oscilador entre a trabajar. Cuando se alimenta ese punto, yo puedo poner los 12 volt. Acá tengo la ficha de conexión, cual sea, ¿no es cierto? Puedo alimentar con 12 volt o negativo, que el oscilador no va a trabajar si no activo el punto power, que es de este oscilador. Este oscilador backline es universal, lo cual me permite, dependiendo las características técnicas, me va a permitir encender luminarias LED, en este caso el backline de un equipo de 32 a un 42 pulgadas, suponiendo que fuera para ese tipo de equipo. Tenemos que ver su estructura. Acá dice que lo podemos alimentar de 12 volt a 26 volt. Nos da el dato de este backline que puede trabajar con una tensión nominal de 12 volt a 26 volt. O sea que si nosotros nos encontráramos en un chasis donde no tenemos de dónde tomar una tensión de 12 volt, podemos trabajar hasta con una tensión de 26 volt. ¿Sí? Ya hablamos que el punto power o el punto on-off que necesita este oscilador es la misma tensión de referencia que ingresa a la tensión de trabajo. Es decir, para que este oscilador trabaje necesita tener ese pulso on-off que toma de la misma tensión entrante de los 12 volt o 24 volt hasta 26 volt, como así fuera. De lo contrario, por más que alimentemos positivo y negativo o tierra chasis, el oscilador no trabajaría, ya que daría solamente un pulso de arranque y se cortaría porque no tiene punto de activación. Bueno, este oscilador que tengo yo acá en la mano, los hay de varios tipos. Hay hasta los módulos backline, hasta para alimentar equipos de 60 pulgadas. Este oscilador
es totalmente aislado. ¿Qué significa? Que yo lo puedo usar a través de un relay de corte, alimentar esos 12 volts que alimentan el oscilador, o propiamente cortar el pulso on-off a través de un relay, que puedo tomar, en muchos casos se puede tomar una tensión en alguno de los chasis del positivo del diodo de referencia de la entrada a la placa Tecon, donde tengo 12 volts generalmente. De acá puedo tomar una tensión positiva y a través de un punto de relay yo puedo alimentar un circuito, hacer un circuito y alimentar este punto donde mantengo los 12 volts constantes o 24 volts con referencia a tierra chasis, y el oscilador va a entrar en función cuando ese relay haga la activación. O sea, cuando yo prenda el televisor me va a enviar los 12 volts desde la salida de la placa Tecon al on-off del oscilador y este va a entrar en función. Hasta ahí ya lo tenemos más que claro, y el oscilador va a ser totalmente aislado de la red, totalmente aislada su salida, ¿sí? Tomar en cuenta, como subí en algún video, de las regletas de algunos televisores. La regleta Conca es una regleta un poco particular que trabaja con el retorno de tierra a chasis, entonces hay que aislarlo eso, hay que tener mucho cuidado con ese tema, porque cuando cambiamos esa regleta y hacemos esta modificación, usamos estos backline, estos módulos, vuelve a quemar los LED porque la regleta se va a tierra, produciendo un desbalance en la corriente eléctrica, lo que hace altera la tensión, por ende que se cierra a través del chasis, y se produce la quema de los LED nuevamente, llevándonos a pensar cualquier cosa y no sabemos dónde está el problema. Eso está en uno de los videos donde mostré que la regleta, cuando tengamos esa situación, hay que aislarla totalmente de chasis. Bueno, para terminar con este módulo, estos módulos son totalmente confiables porque son aislados de la red. Pueden haber hasta algunos que trabajen con 36 volts, que hay muy contados. Podemos usarlo también para modificar un televisor LCD de la vieja línea con lámparas SFL, que podemos alimentar el backline o hacer un nuevo backline y ponerle luminarias LED. Estos son totalmente efectivos. Bueno, voy a responder al colega que ha subido un video donde habla de estos osciladores que tenemos acá. Estos osciladores trabajan puntualmente con tensión de red eléctrica, donde puede recibir una tensión entrante de 220 o 110 volts, cual sea la tensión alterna de red domiciliaria que haya en el país o simplemente que se utilice en la zona. Si nosotros tenemos este oscilador como ustedes están viendo, llámesele, a ver, cierre, lo mismo que mostrábamos en el anterior. Si yo pongo un relay, llámesele a la salida del backline, a la salida del positivo o negativo del backline, va a ser exactamente lo mismo que el relay lo ponga a la entrada. ¿Por qué? Voy a explicar el por qué. Si yo pongo el relay a la entrada, los 220 obviamente van a circular por el circuito cuando el relay se active. Va a tener salida al backline, voy a tener la tensión que necesito. Son circuitos, se los llama inteligentes, porque se adaptan a la cantidad de LED en algunos casos, y si su cantidad de LED es mayor a lo que pueden soportar en tensión y en corriente, entran en protección y se apagan. Pero eso es otro tema. Vamos a puntualizar a lo que vamos a hablar. Si yo alimento este circuito a través de un relay, que volvemos al principio, alimentamos de un punto los 12 volts o 24 volts, cual sea el relay, y cierro la llave, la puedo cerrar. El relay lo único que hace es una llave de conmutación. Entonces yo puedo cerrar los 220 o abrir los 220 o los 110 de corriente alterna que alimentan este circuito, o la salida del backline. Cualquiera de las dos la que quiera utilizar va a ser exactamente lo mismo que voy a explicar. Si yo pongo el relay a la salida del backline, interrumpiendo uno de los circuitos para que este se active, cuando yo le dé encendido y me active el televisor, va a prender la luz del backline, voy a tener el mismo trabajo en ambos casos. Cuando usamos estos circuitos hay que tener una precaución extrema. Si ustedes están viendo, ahí dice neutro, ON. Miren, ese punto neutro, si ustedes lo miran,
va al punto neutro que tenemos acá. Esto es línea, eso es neutro. Todo chasis de televisión, toda estructura de televisión es metálica. Son muy contadas las estructuras plásticas que hay en televisión. ¿Qué significa esto? Dependiendo la fuente de alimentación que tenga el circuito, el equipo, perdón, dependiendo la fuente de alimentación, que todas las fuentes que vienen, que están diseñadas, son aisladas porque trabajan con un polo sobre la red aislado, que en este caso es, en los antiguos televisores teníamos un polo sobre la red que era el vivo, entonces se aislaba la fuente, lo que era la parte caliente que se llama, se aislaba el resto del equipo, entonces teníamos una fuente aislada. A través de un transformador Chopper se aislaba. Entonces aislábamos el chasis de la fuente, pero lo mismo, siempre ese chasis tenía un polo sobre la red. Bueno, si yo, a tomar muy en cuenta esto, por favor. Estos osciladores son extraordinarios, pero tienen una desventaja muy grande. En algunas fuentes de alimentación, prácticamente todas, son muy contadas las que hemos podido utilizar estos osciladores. Cuando yo alimente este circuito con 220 o con 110, por más relay que utilice, vuelvo a repetir, o a la entrada o a la salida, el circuito se va a cerrar a tierra. Al ser el chasis metálico, hay un polo sobre la red, ¿sí? Uno de los polos se va a la red. ¿Qué es lo que hace? Cuando yo toque la caja me va a dar corriente, no una corriente alta, pero sí una descarga bastante desagradable, lo que puede llevar a la consecuencia también de lastimar a una persona. O peor ahí, cuando conectemos la antena de televisión, cuando conectemos el conector de la antena, si el chasis está a tierra, toda antena, sea de transmisión digital o de recepción digital o analógica, trabaja con un punto a tierra, con una referencia a chasis que se llama. Entonces, cuando nosotros vayamos a conectar la antena, va a saltar la térmica en casa o peor, se va a producir un cortocircuito y no vamos a entender el por qué. Ha pasado en muchos casos que se han usado estos circuitos, encendió el equipo, encendió el backline, todo funcionó perfectamente. Cuando conectaron la antena se enteraron de que el equipo saltaba y no sabían por qué, que se quemaba y no sabían por qué. Entonces, a tomar muy en cuenta, y le respondo al colega que subió este video, un video con respecto a este tema, no se puede usar este circuito propiamente con negativo tierra chasis, que lo está marcando ahí, y como él muestra, no se puede utilizar en estos equipos. Por más relay que yo ponga y haga el juego de relay que yo quiera hacer, el circuito siempre se va a cerrar a través de tierra. Siempre se va a ver un retorno a tierra. Entonces, ¿qué significa? Que los 220 o los 110 alternos están atravesando por el chasis. Entonces, tengamos muy en cuenta, por favor, ese detalle. Cualquiera sea de estos circuitos, todos trabajan con entrada 220 o 110 con un retorno a tierra. A excepción de los equipos que puedan ser aislados con un chopper, el caso que no hay, son muy pocos los backline que se consiguen de ese tipo, no hay. Pero sí estos backline o estos circuitos backline que hay, como otros que he mostrado, que son totalmente aislados los módulos. Esos módulos backline que pueden ser universales o de algún equipo que podamos haber desarmado, esos módulos nos pueden servir. Entonces, vuelvo a repetir y le contesto al colega con mucho respeto. A mi criterio, a mi punto de vista, los invito a que los amigos que puedan ver este video y que quieran que compartamos, abramos un foro o como se quiera llamar sobre este tema. El negativo tierra chasis, al cerrar este circuito, al alimentar este circuito con la red eléctrica, cerramos el negativo tierra chasis a chasis vivo. Entonces el chasis se convierte en un chasis vivo porque tiene un polo sobre la red.
Lo contrario, los equipos de televisión, que eran cajas de madera, los tubos de TRC, eran todos, por algo eran cajas de madera o cajas plásticas, para impedir que ese polo sobre la red se fuera al chasis. Los circuitos de entrada de antena utilizaban dos capacitores de acoplamiento para hacer la descarga de la antena para que no hubiera un corto. Pero si ustedes recuerdan, cuando conectábamos la antena en el televisor, se producía una pequeña chispita, que esa era la chispita de descarga que se iba a tierra. Así que bueno, al amigo Daniel, el amigo de Centroamérica, que subió el video, amigo, acá te respondo como corresponde, con respeto, con criterio técnico. No sirve en todos los equipos de televisión hacer esta modificación con estos backline, porque es sumamente peligroso. Ese es mi criterio. Mis amigos, espero les sirva, les guste. Y bueno, para cualquier duda, cualquier inquietud, y me gustaría mucho abrir un tema sobre esto, para que compartir las ideas y los conocimientos. Que sigan muy bien, espero les guste y hasta cualquier momento. Y recuerden, siempre que vayamos a utilizar un módulo backline, tanto sea un módulo como estos, que son universales y muy conocidos muy comercialmente, o el que utilicemos, que sea un módulo aislado. En lo posible que trabaje con tensión continua o, en su defecto, que sea aislado, al tener muy en cuenta ese detalle. Que sigan muy bien.